Bien, alumnos de segundo año, tengan ustedes muy buenas tardes. Bien, como ya ustedes deben saber, he empezado ya un poco de frío, tenemos que estar un poco abrigados, chicos, ¿ya? Así que ahora sí continuamos con nuestra clase jóvenes, ¿sí? Nos quedamos en razones trigonométricas, ¿cierto? Hemos visto las 6 razones trigonométricas. Ahora vamos a ver las propiedades de las razones trigonométricas. Vamos a ver cómo se clasifican estas razones que hemos visto en dos grupos. Primero, vamos a ver, jóvenes, las razones trigonométricas recíprocas. ¿Qué cosa es recíproca, jóvenes? Vienen a ser las inversas, ¿ya? Se dice que dos razones son recíprocas cuando el producto de ellas vale 1. Veamos, jóvenes, aquí, mira. Tengo aquí triángulo rectángulo, recto en B, ¿sí? Aquí ya saben los elementos, ¿no? Cateto y hipotenusa, ¿no? Alfa y teta son los ángulos agudos. Jóvenes, ¿qué se va a cumplir para que sea una razón recíproca? Te dije que el producto de sus inversas vale 1. Por ejemplo, del seno de alfa, su inversa sería la cosecante de teta, ¿no? Coseno, su inversa es la secante. De la tangente, su inversa es la cotangente. Jóvenes, hemos dicho que para que sea igual a 1, ¿cómo deben ser estos ángulos que están aquí? Iguales, o sea, alfa y teta. ¿Cómo tienen que ser? Iguales. Entonces no te olvides, una razón recíproca es aquella cuando su producto de ambos vale igual a 1. O sea, el producto de inversas es igual a 1. ¿Está bien? Veamos, jóvenes, con este ejemplito. A ver, me dice, completa los casilleros en blancos. Mira, muchachos, aquí están los casilleros en blanco. Voy a completar entonces. Me dice que tangente de 20 por cotangente. ¿De qué ángulo es igual a 1? Muchachos, ¿qué hemos dicho? Que para que sean recíprocas, ¿cierto? El producto tiene que ser igual a 1. Pero ¿qué pasa con sus ángulos? Tienen que ser, ¿qué cosa? Claro, tienen que ser iguales. Entonces, si acá es tangente de 20, quiere decir que yo voy a completar con ¿cuánto aquí? Con 20. Tangente de 20 por su inversa, cotangente de 20 es igual a ¿cuánto? A 1. Seno de 10 por su inversa, ¿quién es la inversa del seno? La cosecante, no te olvides. Para que sea igual a 1, ¿cómo tienen que ser los ángulos? Iguales. Ahí está, muy bien. A ver, coseno, su inversa, la secante. ¿Qué ángulo aparece? 81. ¿Qué hemos dicho? Para que sea igual a 1 el producto de inversas, tiene que ser igual en los ángulos. 81, 81. Bien, es un tipo de ejercicio. Veamos un ejemplito 2. Ahora, utilizando una ecuación, mira. Calcule el valor de x si me dan el producto de tangente de 8x por cotangente de 72 es igual a 1. Jóvenes, ¿qué hemos dicho? Que los ángulos, ¿cómo deben de ser? Iguales, no te olvides. El producto de inversa, para que sea igual a 1, los ángulos tienen que ser iguales. O sea, voy a igualar ¿quién? 8x con 72. Él es como si fuera alfa y él es como si fuera teta. ¿Sí? Lo podemos hacerlo así como modo de ejemplo, ¿ya? O sea, alfa es igual a teta. Listo, jóvenes. Entonces, reemplazamos. ¿Quién es alfa? 8x. ¿Quién es teta? 72. Por lo tanto, si yo despejo x, ese 8 está multiplicando. ¿Cómo pasa? A dividir. 72 entre 8 sería ¿cuánto? 9. La respuesta sería 9 grados. Bien, jóvenes. Ahora sí, vamos a ir a tu libro. ¿Ya? En la página 70. ¿Ya? Veamos a ver esta problemita de la página 70. Mira qué me dice. Resolviendo en clase. Me dice la primera pregunta, te lo leo. Indique verdadero o falso según corresponda. Me está diciendo que coloque aquí en los paréntesis, ¿sí? Si es verdadero o falso la expresión. Jóvenes, ¿qué hemos dicho? Para que sea una razón recíproca, ¿cierto? Los ángulos tienen que ser iguales, ¿cierto? Del seno, su inversa, ¿quién es? La cosecante. Muy bien, hasta ahí está muy bien. ¿Los ángulos cómo son? Iguales. Por lo tanto, ¿valdrá 1? Por supuesto, verdadero. Tangente 40. Tangente, su inversa, la cotangente. Hasta ahí muy bien. Pero ¿qué pasa con los ángulos? ¿Son iguales? No, son diferentes. Entonces no puede ser igual a 1. Falso. Otro, seno, su inversa, la cosecante. Hasta ahí muy bien. Pero mira con sus ángulos, ¿son iguales? No, falso. Jóvenes, veamos aquí. Coseno, su inversa, la secante. Pregunto, ¿los ángulos son iguales? También. Por lo tanto, jóvenes, es verdadero. ¿Está bien, muchachos?
Mira, así de simple, ¿ah? No te olvides, producto de inversas igual a 1, los ángulos tienen que ser iguales. Muchachos, veamos el problema 2, ¿qué me dice? Calcule la expresión W. Jóvenes, me ponen con raíz. No tiene que ver nada de eso, chicos, no te asustes. Veamos entonces cómo desarrollamos. Oye, ¿qué te dije yo? A ver, ¿qué te dije? Que el producto de inversas, ¿cuánto es igual? A 1, muy bien. Mira, los ángulos son iguales. El producto de inversa, ¿cuánto va a ser igual? 1. ¿Producto de inversa, cuánto va a ser igual? 1. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer, muchachos? Bueno, voy a copiar esto aquí. 10 por, ¿vale? Por 1 menos 6 por, producto de inversa sería igual a 1. Jóvenes, W es igual entonces, aquí quedó 10 por 1 sería 10, menos 6 sería... ¿Cuánto es la diferencia? Claro, sería 4. ¿Y la raíz cuadrada de 4 cuánto vale? 2. Ahí está la respuesta del problema 2, jóvenes. Veamos el problema 3, muchachos. Te enseñé, ¿cierto? Con el ejemplito, mira, una ecuación. Para que sea igual el producto de inversas, muchachos, igual a 1, ¿cómo tienen que ser sus ángulos? Iguales, ¿sí o no? Recuerda, muchachos, que yo le puse aquí, él es alfa y él es teta. Los ángulos tienen que ser iguales, entonces alfa y teta son iguales. Voy a igualar entonces, alfa vale 5x más 10 y teta vale ¿cuánto? 50 más 3x. Muchachos, mira, más 3x pasa a restar, sería 5x menos 3x, 2x. 50 más 10 pasa a restar, sería 50 menos 10, 40. Por lo tanto, si yo despejo x, ¿cuánto me va a salir la división? Claro, no te olvides, está multiplicando, pasa a dividir, 20. Pero muchachos, ahí no termina todo el problema 3. Me dice, calcule la secante de 3x. O sea, me están pidiendo hallar la secante de 3x. Pero muchachos, ya conozco cuánto vale x, ¿o no? Vale 20. Entonces serías 3 ¿por cuánto? Por el valor de 20. ¿Cuánto vale eso? Secante de 60. Muchachos, ¿recuerda ese tablerito? Razones trigonométricas de ángulo notable. ¿Cuánto vale la secante de 60? Claro, va a ser igual a ¿cuánto? A 2. Ahí está la respuesta de ese problemita. ¿Está bien? Listo, veamos el problema siguiente. 4. Calcule cuánto vale x. Muchachos, seno por su inversa a la cosecante. Para que sea igual a 1, ¿cómo deben ser los ángulos? Claro, muy bien, tienen que ser iguales. ¿Qué dije? Yo no voy a poner que él sea alfa y que él sea teta. Por lo tanto, voy a igualar alfa y teta. Muy bien, jóvenes, igualando alfa y teta, ¿cómo sería? ¿Quién es alfa? 2x menos 10. Muy bien. Teta, x más 20. Muy bien, agrupamos las x. Aquí hay 2x. Una x pasa a restar. 2x menos x, x. Menos 10 pasa ya a sumar. Sería 20 más 10, 30. Respuesta a ese problema. Sí, está bastante práctico, jóvenes, ¿ah? Solo es igualar, ¿ah? Y tienes que también practicar ecuaciones, jóvenes, ¿ah? Despeje de variables. Problema 5, muchachos. A ver, continuamos. Me dice, calcule a más b en la siguiente expresión. Coseno de a menos 15 por secante de 12 menos b es igual a 1. Muchachos, coseno por su inversa a la secante, para que sea igual a 1, ¿cómo tienen que ser los ángulos? Claro, tienen que ser iguales. Yo le pongo el alfa y yo le pongo el teta. Por lo tanto, jóvenes, hemos dicho para que sea igual a 1 el producto, tienen que ser iguales los ángulos. Vamos, ayúdame. ¿Cómo sería, jóvenes? ¿Cuánto vale alfa? A menos 15. ¿Cuánto vale teta? 12 menos b. Muchachos, me están pidiendo a más b. Entonces este negativo menos b va a pasar a sumar aquí. Sería a más b. Y ese 15, que está con negativo, pasa ya a sumar aquí. ¿Sería cuánto? Muy bien. A más b sería igual. 12 más 15, 27. 27 grados vale la suma de eso, de a más b. ¿Está bien? Veamos el problema 6. A ver, jóvenes, ¿qué me dice el problema número 6? Me dice, jóvenes, ¿ya? Calcular la tangente de x en la siguiente expresión. Jóvenes, seno por su inversa a la cosecante, para que sea igual a 1, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo tienen que ser los ángulos? Claro, tienen que ser iguales. Yo le pongo alfa y teta. ¿Está bien? Siempre y cuando no se repita. ¿Eh? Si se repite el ángulo alfa y teta, ya no, pues ya no. Cambia otra variable. Recuerda que vas a igualar alfa y teta. Alfa, ¿quién es? X menos 10.
Teta, ¿quién es? 80 menos x. Chicos, menos x pasa ya a sumar x más x, 2x. Menos 10 pasa ya a sumar 80, 80 más 10, 90. ¿Cuánto vale esta división? 90 entre 2, 45. Jóvenes, me están pidiendo hallar la tangente de x. Me están pidiendo hallar la tangente de x. Pero x, ¿cuánto vale? 45. Oye, no me digas que te olvidaste, es el tablerito. ¿Cuánto vale la tangente de 45? ¿Igual a cuánto? A 1. Claro que sí. Bien, jóvenes, ahí está.